Estábamos checando lo que es el armado de la contratrave. Sí, decíamos que lo hicimos de 25 por 55 por 60. Vamos a ver ahorita el cortante. Sí. Por si no quiere la imagen, pero bueno, vamos a hacer otra imagen. Vamos a abrir voy a abrir el SAP, ahorita les comento. Aquí está, ¿no? El cortante que vamos a resolver ahorita, ¿no? Bueno, una vez que tengamos nosotros, acuérdense ya nuestro habilitado, ¿sí? De cortante, ¿sí? Tenemos que hacer nuestro diseño, ¿no? ¿Sí? Por estribos. ¿Dónde tenemos el momento máximo? Pues tenemos acá, ¿sí? Ya tenemos acá. Hay que calcular las cuantías, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos 6 varillas, colocamos otros 6 varillas, ¿no? Así de rapidito, colocamos 6, y aquí colocamos, bueno, colocamos 3 y 3, ¿no? 6 y 6. Aquí 3 y aquí nada más colocamos 3 y colocamos 2, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Vamos a pensar que tenemos nuestra área 0, por ejemplo, serían 5.07 por 6 varillas. Sería igual a 30.40 centímetros cuadrados de acero, ¿sí? Nosotros queremos sacar ya la cuantía P, ¿sí? La cuantía P, pues ya sabemos que es el área 0, 30.42, entre lo que sería entre 50 por 55, ¿sí? Hacemos esto, 0.011, ¿sí? Esa es nuestra cuantía P. ¿Por qué hicimos esa cuantía P? Porque indicamos con cuál cortante vamos a resolver, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es importante para ver qué cortante vamos a resolver nosotros, ¿no? Bueno, entonces sacamos nuestro cortante. Acuérdense que vamos a ocupar este BCR, ¿no? ¿Sí? Este BCR que vamos a ocupar, pues vendría siendo el FR por 0.20 más 20 veces la cuantía de 0 multiplicado por la raíz de el F'C por B por D, ¿sí? Ese sería nuestro FR. ¿Por qué? Porque este valor es menor, la cuantía P es menor o igual a 0.015, ¿sí? Entonces ocupamos esta ecuación, ¿está claro? Entonces eso es lo que vamos a ocupar, ¿no? Entonces sacamos nuestro BCR nada más para saber cómo andamos, ¿no? Cómo andamos con nuestro peralte, ¿sí? En este caso, ¿no? Pues vamos a resolverlo.
0.75 por 0.20 más 20 que multiplica a 0.0, así. Esto multiplicado por raíz de 250, esto multiplicado por 50, por 55. ¿Cuánto les dio? Observamos que pues nuestro BU sería de 54.89, o sea, estamos muy cortos, ¿sí? Entonces ahí es donde ya decimos, ¿qué hacemos ahí? Por ejemplo, tenemos un cortante de 54.89, ¿sí? Y tenemos de 44.9, ¿no? Vamos a poner 44.9. Luego checamos acá, ¿no? Aquí 54 y aquí 44.9, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues hay una diferencia bastante grande. Entonces, ¿qué nos está impactando ahí la primera conclusión? Dejamos así nuestro estribo, perdón, nuestro peralte, o lo cambiamos. Por ejemplo, aquí tenemos así. Está algo fuerte, ¿no? De 50 por 60. Muestra de 55. Entonces, necesitamos mucho acero de refuerzo, ¿sí? Para vestir el cortante. ¿Qué tenemos que checar ahí? Por ejemplo, si está bien el resultado, ¿ya lo checaron? Inge, a mí me da 13.696.61. A mí también, Inge. A mí igual, Inge. Ok, es por el redondeo. O sea, yo aquí le jalé, por ejemplo, 0.0, 106 y todo eso, ¿no? Pero sí, es 13.600, ¿no? Por ejemplo. Sí, es por todo el redondeo que se va, colocando, ¿no? ¿Es que claro? Ahí no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Acuérdense que nada más es por el rondeo lo que vamos cambiando y es lo que nos va a ir aumentando, ¿no? O sea, los dígitos tenemos ahí nada más el redondeo y ahí cada quien hace su redondeo y pues el valor es muy poquito, ¿no? 13.696, ¿no? Lo que ustedes decían, ¿no? Pero es por el redondeo nada más. ¿Sí? Aquí hay dos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos mucho contacto, ¿sí? Entonces, acuérdense que también aquí tenemos que cumplir esta relación. Checamos que tenemos 4 metros, ¿sí? Entre el peralte de esta es la longitud, entre H, ¿sí? Longitud entre H, ¿sí? Son 4 metros, de acá hacia acá, son 4 metros. Longitud entre H, eso nos da de 6.66, que es mayor que 5, por lo tanto, pues sí está bien nuestra revisión por cortante, ¿sí? Si nos da menor que 6, forzosamente ustedes tienen que cambiar también su peralte de su viga o de su contratrave, ¿no? ¿Sí? Si sale este dato. ¿Está claro? Acuérdense de este dato también. Y también el enlace para traves, ¿no? Eso no sé si lo checamos, pero hay que hacer esta relación. L entre H mayor que 5. Si esto no es mayor que 5, lo ideal es tratar de incrementar este peralte, ¿no? Porque no tener problemas por cortante, ¿sí? Entonces es lo que generalmente sucede. Bueno, seguimos ahí. Ya nos dimos cuenta que pues que no,
no cumple, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Vamos a verificar, por ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular una separación, ¿sí? Nuestra separación, pues sí necesitamos hacer un refuerzo. La separación, acuérdense, pues que sería nuestra fórmula, pues sería el FR, que multiplica el área del estribo, ¿sí? Por el FY del estribo, por el peralte D, ¿sí? Y eso se divide entre lo que sería el BU menos el BCR, ¿sí? Si hacemos esto, aquí ya depende, ¿sí? Vamos a empezar a probar, por ejemplo, acá, estribo del número 3, ¿sí? Entonces su área sería así, su área es igual a 0.71, pero como son dos ramas, el área total sería 1.42, uno y dos ramas, ¿no? Entonces, eso sería el área. Entonces, sería su factor reductivo, 0.35, por 1.42, son dos ramas, uno y dos ramas, por 4.200, que es el FY, que es varilla, por superalte, que es 55, ¿sí? Y esto, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que 54.89, ¿sí? Lo pasamos a kilogramos. ¿Estamos? Menos, vamos a colocar aquí los 13.696, ¿sí? El valor que ustedes quieran, ¿sí? Y hacemos esa operación. ¿Cuánto dio la separación? 5.97. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Pues que no está correcto nuestro dato, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿qué nos está obligando? ¿Sí? ¿Qué nos está obligando a hacer? No podemos colocarla a 5 centímetros, por ejemplo. ¿Qué nos obliga? Aquí ya no tanto, ¿sí? Ya no tanto cambiar el concreto. ¿Se podría aumentar el peralte? Eso es pedante, ¿qué más? Proponer otro diámetro para el estribo. Así es, se puede proponer otro diámetro de estribo. Y por ejemplo, si fuera de media, un ejemplo, vamos a pensar que es uno de media, ¿no? Si fuera de media, es 2.54, ¿no? Porque son dos ramas, es 1.27 de área y son dos ramas, ¿no? 2.54, ¿sí? Y nos dice que son a cada 10 centímetros. Por ejemplo, si fuera estribo de media, por ejemplo, el número 4, su área es igual a 1.27 por dos ramas, ¿sí? Eso sería igual a 2.54. Entonces su separación S sería igual a 10.68. ¿Está claro? Por ejemplo, ahí sería ese caso. Ya ustedes dirían si está bien, pero ¿qué pasa si alguien dice separación de estribos del número, por ejemplo, 3, pero decimos que 3 ramas, por ejemplo, 3 ramas, entonces su área de 0, ¿sí? Su área de 0 a B, ¿sí? Aquí lo voy a colocar, su área de 0 a B, ¿cuál sería? Pues sería 0.71 por 3, ¿sí? Entonces, eso sería, por ejemplo, otra opción de cálculo, sería 2.10, ¿no?
Sí. Ah, aquí no, no, aquí no, porque fíjese que por eso la discusión está ahorita, ves que comentaba yo ahorita de la varilla de alta resistencia. Bueno, ahorita se está haciendo estudios, hasta que no sea algo ya oficial, ¿sí? Ya están los estudios dados, no se ha, por ejemplo, hecho todavía, porque no se ha discutido, ¿sí? Porque puede tener ventajas y desventajas. ¿Qué le pasa, por ejemplo, un grado 6000? ¿Sí? Sí te va a aumentar, pero posiblemente hay que hacer un experimento. ¿Qué es lo que te pasa con ese tipo de aseo de refuerzo? ¿Sí? Le comentaba yo, el doctor Arellano pues ya está haciendo esa parte y creo que ya lo concluyó, pero no se ha plasmado, ¿no? No se ha plasmado en un texto oficial para que se pueda aplicar y sobre todo se pueda debatir, ¿no? Porque es el único que lo ha trabajado numéricamente, pero hay que ver cómo funciona ya con la parte constructiva, ¿no? Porque posiblemente sí te va a disminuir tu cortante, pero hay que calibrar primero las ecuaciones, ¿no? Porque cuando nomás modificamos algo, las fórmulas salen por algún motivo, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Hasta que no esté ya explícito o hacemos una investigación, pues podemos poner este grado 6000. Y como comentábamos ahorita, hay una parte, creo que en la norma técnica, que dice que por cortante no puede ser el grado 4200 mayor. Pues también eso se está limitando. Digo, pues está en la norma técnica. ¿Está claro? Si colocamos aquí, no sé si hay otro comentario. 2.13, aquí la separación me sale de 8.95 igual a 9 centímetros. Entonces, acá ya también es un criterio, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que nuestro armado, por ejemplo, era de este tipo, ¿sí? En nuestro armado de nuestro trave, básicamente lo tendríamos así y lo teníamos así. Pues decíamos que traíamos nuestro estribo, ¿sí? Y veníamos así, básicamente. Y nosotros habíamos colocado que teníamos acá 3 varillas de pulgada así, corridas, y 3 varillas de pulgadas aquí corridas. ¿Sí? Aquí como indicamos, ¿sí? Y bueno, arriba teníamos 2, ¿no? Aquí teníamos 3 corridas y 3, ¿no? Entonces acá, pues le voy a quitar ¿sí? Y acá, por ejemplo, habíamos colocado otros bastones, ¿sí? Acá le pusimos bastones, ¿no? Por ejemplo, acá y acá. Entonces, yo como comenté que son 3 ramas, también eso tiene que ver con el armado, ¿no? Por ejemplo, acá no podemos colocar la rama, ¿sí? Acá sí puedo colocar aquí sí el estribo, pero ¿qué pasa acá? Que no hay nada, ¿sí? Entonces, si yo quiero colocar 3 ramas, pues posiblemente haría yo aquí otro varilla, y ya no va a ser necesariamente varilla, por ejemplo, esto sería varilla de pulgada, por ejemplo, varillas de pulgada. Aquí decíamos que estas eran las 2 varillas de pulgada, y aquí pues serían 3 de pulgada. Y tendríamos que hacer acá 3 de pulgada. Pero acá, por ejemplo, ya no. O sea, en este caso ya no podemos poner 3 varillas de pulgada porque pues ya nada más necesitamos por colocar una tercera rama, ¿no? Y a lo mejor eso lo puedes poner como una varilla una varilla de 5 octavos, ¿sí? Adicional, que estamos viendo que está cumpliendo, ¿no? O hacer otro arreglo, ¿no? A lo mejor aquí colocar 3 varillas de 3 cuartos, por ejemplo, ¿sí? Pero yo les diría de una varilla de 5 octavos para nuestro cambio de tanta varilla, y simplemente para que tú puedas hacer y puedes decir, coloco otra rama. Entonces decimos que esta es rama número 1, rama número 2 y rama número 3, por ejemplo. Entonces te da a cada 9 centímetros, ¿sí? O si alguien quiere optar por nada más por 2 ramas, lo puede colocar con varilla de media a cada 10 centímetros, ¿no? O si alguien quiere hacer
un armado diferente, puede poner 4 ramas, ¿no? Y aquí se va aumentando, ¿no? Entonces, ahí es donde no tienen problemas de colocar estribos, ¿no? Les comentaba yo hace tiempo, o algunos en concreto, que pues posiblemente se pueden colocar así ramas, ¿sí? Y no tienen ningún problema, simplemente porque a lo mejor nunca las han visto, nada más han visto 2 ramas, ¿no? Pero sí se pueden colocar, ¿sí? O, como decían, posiblemente aumentar el FC, pues sí, a lo mejor posiblemente lo podemos llevar a un FC de 300, por ejemplo. Aumentar la cuantía de acero, pues yo creo que no es lo ideal. Sí, perdón, la resistencia del acero. Podemos aumentar el peralte, ¿sí? Dentro de nuestra fórmula, por ejemplo, ¿sí? Si aumentamos el peralte, vamos a hacerlo de nuevo. 0.75 por 1.42 por 4200 por 55, ¿sí? 54,890. Y ahorita vamos a verificar todavía más condiciones. 13,696, ¿sí? Por ejemplo, nos da de 5. Si ustedes cambien el peralte y pónganle un peralte de, no sé, de 65, por ejemplo, ya sale una separación de 7, ¿sí? Si le ponen una separación de, vamos a empezar de 1 metro de altura, de 95, ya sale una separación a cada 10. ¿Sí? Entonces, todos ustedes van a ir jugando, ¿no? Van a ir jugando con las separaciones y pues también no tengan miedo de incrementar datos, ¿no? O sea, yo sé que también tenemos que economizar la cimentación, pero, o cualquier estructura, pero pues también hay que ir jugando con la parte de qué te conviene más, ¿no? Porque también es una deformación, ¿sí? Y por deformación pues no va a cumplir posiblemente, ¿no? O sí cumple, ¿no? Eso también lo tenemos que revisar. Pero, y si no, incrementar peralte, o si no, incrementar el número de ramas. Eso sería lo ideal, ¿no? Para este caso, ¿no? Lo que tenemos que verificar siempre, acuérdense que tenemos que verificar siempre esta ecuación, que el FR, por ejemplo, el FR, vamos a anotar acá, el FR tiene que ser 2.5 por la raíz de 250 por B y por D. Vamos a hacerlo, 0.75 por 2.5 por raíz de 250 por 50 y por 55. Vamos a ver cuánto nos da ese valor. Vamos a dar 81, 127.47 kilogramos. Y tenemos que checar otro valor. El FR es igual a 1.5 raíz de 250 por B y por D. 0.75 por 1.5 por raíz de 250 por 50 por 55, y eso es un valor de 8 kilogramos, ¿no? 81 toneladas y 48. Aquí este valor, acuérdense que nuestro BU tiene que ser menor que este valor, ¿sí? Y sí lo estamos cumpliendo, ¿sí? ¿Qué pasa si aquí el BU es más grande? Si aquí tuviéramos un BU de 90 toneladas, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, hay que calcular las separaciones. ¿Qué pasa si nuestro BU que es menor de 90, que nuestro BU será 90? Pues automáticamente no podemos ocupar. Si aquí el BU es más grande que este valor, ¿sí? Si es que fuera el caso, tendríamos que cambiar justamente el peralte, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a fallar nuestra liga por corte, aunque le metemos acero de refuerzo. Entonces, es el caso. Y acuérdense que estas ecuaciones nada más lo que nos van a indicar, por ejemplo, acá en lo que está indicando, es que este valor, por ejemplo, en este valor, la separación mínima es 0.5 de D. Bien, este valor, como este valor si es BU, si es menor que entonces puede aplicarse esta separación, 0.25 de D. Entonces, si es 55 por 0.25, ¿sí? Nos dice que aquí, por ejemplo, sería 13 centímetros, ¿sí? Y aquí sería 27.
Entonces, aquí, por ejemplo, nos está dominando cualquiera de estos valores. Esto no le hacemos caso todavía, porque nos domina este valor. Nos domina que sea 10 o que sea 9, ¿sí? Y aquí, pues, dice que el mínimo es 3, entonces nos domina este valor. Entonces, aquí podemos tener ese dato, ¿no? Como dato de lo que es el estribo, ¿no? Sí, en cuanto a su separación. Entonces, aquí, por ejemplo, para el ejercicio, pues ustedes pueden jugar, ¿no? Pueden jugar con la dimensión, pueden jugar con la altura. Yo siempre juego con la altura, casi no me gusta castigar los elementos de concreto por corte, porque me sale demasiada cantidad de acero, aunque estamos muy lejos, ¿no? Muy lejos, porque la cuantía máxima es de acero, es 62 contra 26, estamos muy lejos de pasarnos a que sea una falla frágil, pero aquí a lo mejor posiblemente podemos jugar, ¿no? Con la altura, ¿sí? Y si no, pues lo podemos dejar en este caso y tenemos el área de refuerzo, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que generalmente pasaría. Lo que normalmente pasa, por ejemplo, es que diríamos, entonces cava, se queda aquí mi contratrave, esto es mi contratrave, y aquí viene mi columna, por ejemplo. Sí, quedaría así. Y aquí todo se rellena, ¿no? En caso de que aquí tengas un pequeño murete, pues le haces un enrase, y aquí le pones tu otra cadena de desplante, por ejemplo. Si es que tú lo quieres hacer así. Y ahí, por ejemplo, solucionamos la cimentación. Entonces nos dimos cuenta que la cimentación corrida, pues sí, es un poco pesada también, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos cargas muy altas o terrenos muy bajos, que las cimentaciones se van juntando. Y lo que te impacta mucho es en la contratrave, ¿no? Cosa contrario, si nosotros tenemos zapatas aisladas, por ejemplo, vamos a pensarlo así. Si tenemos nuestras zapatas aisladas, por ejemplo, aquí así, que son 4 metros. Estas zapatas ya están estables, por ejemplo, una zapata aislada, vamos a pensarlo aquí, está estable, pensando que es una zapata aislada. Y ya cumple con todo, revisión por volteo, todo. Entonces, no tiene problemas ya de volcamiento, ni problemas de nada. Entonces, aquí le vamos a poner una contratrave. ¿Sí? Y esa contratrave, pues, lo que tenemos que hacer, pues, es este caso. Lo que se hace, por ejemplo, es L entre 10 igual a H, ¿no? 40 centímetros, ¿sí? Entonces, si B es igual a 40 entre 2, ¿sí? Son 20 centímetros. Entonces, alguien diría, aquí son 20 y aquí son 40. Esta CT, por ejemplo, en caso de que es una zapata aislada, ¿sí? Ya la zapata está bien revisada por todo, que por volteo, por penetración, por todo. Entonces, ¿qué harían ustedes por acá? Dirían que si nuestra capacidad de carga, por ejemplo, le colocamos creo que de 25, no me acuerdo cuánto le colocamos. De 8, ¿no? A ver. Sí, fue de 8. Sí, por ejemplo, fue de 8. Lo manejamos en 8, ¿no? Sí. Ahorita comentamos eso, buena tu pregunta. O sea, bueno, tu pregunta, otra lo comentamos, ¿sí? Eso sí es muy bueno y eso ya he platicado mucho con los ingenieros. Yo te comento. ¿Sí que claro? Ahorita lo platicamos. Creo que nos quedamos con 10, ¿no? Pues se carga de 10, ¿sí? Entonces, ¿qué harían ustedes? Por ejemplo, esto lo comentamos. Tendríamos nuestra capacidad de carga, igual a 10 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué lo queríamos? Multiplicamos nada más 10 por 0.20, ¿sí? 10 por 0.20 y tenemos una carga de 2 toneladas. Entonces, si alguien diría esta contratrave, pues si lo quiere diseñar de este tipo, empotrado, con una carga W de 2 toneladas por metro lineal, por ejemplo, con 4 metros. Esto ya, así pueden diseñar esta contratrave con esta carga y diseñan esta contratrave, ¿no? Así se hace su diseño. Igual, ya lo hacen con como lo hicimos ahorita, ¿no? Por flexión, por cortante, y esto pues es diferente, ¿no? Esta contratrave va a ser mucho menor armado, o a lo mejor te va a pedir más espesor, depende, ¿no? Del espesor o la altura, lo vas a pedir,
Y este, por ejemplo, este es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la zapata lo manda a la contratrave y aquí ya tiene, las zapatas tienen las presiones muy bien, cumple con todo, pero acá en la contratrave que estamos ligando, simplemente la presión se la estamos dando aquí. ¿Sí? Pues multiplicamos 10 toneladas por metro cuadrado por el ancho de la viga o la contratrave y tenemos la carga y esa carga la podemos colocar acá y ya ahí sí diseñamos ese elemento. ¿Y qué es la reacción? ¿Es que claro? Eso es lo que normalmente así puede ser con la otra contratrave, pero cuando tenemos zapatas aisladas, ¿sí? En caso de que no, por ejemplo, de hecho vamos a platicar más adelante, ¿no? De este tipo de cimentaciones, cuando los problemas de lindero y de esquina, ¿no? Otra me interesaba yo seguir hasta acá para hacer este diseño, ¿está claro? Acá. Ahora, aquí la pregunta que tú dices, eso siempre yo me lo he hecho y siempre le he platicado a los ingenieros, ¿sí? Y eso, vamos a pensar, tenemos aquí el suelo. Y siempre hay a veces como una cuestión de ingenieros, ¿no? Generalmente, ¿qué hacen ellos? Te hacen un pozo y te sacan aquí una muestra. Sí, aquí sacan una muestra. O en el caso que te hacen una perforación, si hacen penetración estándar, ¿no? Este tubo, ¿no? Sí, con penetración estándar. ¿Sí? Y te sacan aquí un resultado. Y te dicen aquí la capacidad de carga es igual a un cierto valor. Pero te dicen a la profundidad de F. ¿Sí? Y vamos a pensar, si aquí le pusieran una profundidad de 2 metros, aquí te dicen 2 metros. ¿Sí? Por ejemplo. Y yo lo que siempre he planteado con ellos, y es cierto lo que tú acabas de comentar, ¿qué pasa si yo aquí mejoro el suelo? Mejoramiento. Y eso me ha pasado con el Inge Eduardo, ¿sí? Y hemos comentado, dice, ¿tú mejoras el suelo? Ajá. Y yo le digo, ¿me incrementas mi capacidad de carga? Te dice, no. Quédate con, si yo tengo una capacidad de carga de 15 toneladas por metro cuadrado, aunque tú mejores, te da la recomendación de meter, no sé, grava, métrica al 90% de Proctor, con un tipo de arcilla, ya todo lo que hacen ustedes, ¿no? Y te digo, ¿cuánto aumento? No, si me dice, déjalo en 15. ¿Sí? Así siempre me dice, déjalo en 15. Le digo, ok. Le digo, entonces, ¿para qué me mejoras? Porque ven que aquí está el suelo muy inestable, ¿no? Porque dicen, pues la capacidad de carga te lo di acá, ¿sí? Si yo mejoro acá, ¿qué pasa con el suelo acá? Esto está mejorado en una capa. Y si se rompe este mejoramiento, ¿qué pasa? Pues viene un asentamiento, ¿no? Entonces, él siempre me dice este caso, ¿no? Y eso siempre se los he dicho a todos los laboratorios, ¿no? Dicen, mejora el suelo y todo, le digo, plásmamelo en tu reporte de mecánica de suelos, cuánto es el mejoramiento, y no te lo colocan. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me quedo con sus resultados. Ese es uno, ¿sí? Pasa igual en la losa de cimentación. Cuando nosotros hacemos plataformas, por ejemplo aquí, viene la plataforma. Este supone que está bien graduado y también tiene al 90 o 95% de la prueba Proctor, ¿sí? De compactación. Entonces, yo les he comentado también, eso sí he platicado con el ingeniero Eduardo, digo, si tú me haces la muestra de 2 metros, ¿qué capacidad de carga tiene aquí? Él siempre te dice, yo tengo una capacidad de carga por una losa de cimentación, para una zapata aislada y para una zapata corrida. Y te dice, este es un valor, ¿no? Vamos a ponerle, como le quieran llamar, ¿no? FT1, FT2 y FT3, ¿sí? Pero son diferentes, ¿sí? Por fórmula Terzaghi y Meyer, como lo hayan sacado, ¿no?
Entonces yo le pregunto acá, ¿esta capacidad de carga cuánto es? Dice, pues te quedas con la que yo hice hasta aquí abajo, que vendría siendo esta. Y esta le aplico las ecuaciones y así es cimentación, aislado corrido. Pero nunca te dan así como un valor mejorado, ¿no? Porque, y tiene razón. ¿Por qué? Porque esta plataforma es muy resistente, pero el suelo de abajo no resiste, ¿sí? Si aquí vamos a pensar, si algún laboratorio te dijera, aquí tu capacidad de carga es de 20, pero ¿y aquí? ¿Qué es lo que pasa con esta capacidad, no? Entonces no sabemos. Entonces la mayoría siempre te pone que, aunque lo mejores, te da como recomendación de mejoramiento, pero no te aumenta la capacidad de carga. Yo al menos sí lo he visto con todos los laboratorios, ¿sí? Y eso siempre ha pasado, ¿no? Sí, eso es lo que siempre vamos a encontrar. Por ejemplo, yo les comentaba yo ahorita de algunos casos donde te dicen que son capacidades de cargas de 10 toneladas, 8 toneladas, y luego te dicen que es roca lutita, entonces dices, bueno, entonces ¿es roca o está mal tu dato, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que sería cuestión de mecánica de suelos, ¿no? Yo ahí sí le dejo de responsabilidad a mecánica de suelos. Si él me acepta el mejoramiento, pues entonces hay que hacer su mejoramiento, pero pues si no te da valor de capacidad de carga alta, pues quédate con el más bajo. O si no, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros que tenemos un terreno X, ¿no? Por ejemplo, es un terreno. Y a lo mejor el laboratorio hizo una capacidad de carga por acá, otro por acá, hizo 3 sondeos. Y te dice que en 3 sondeos, en uno, por ejemplo, te dice que la resistencia es de 20 toneladas. En el terreno 2, te dice que la resistencia es de 15 toneladas, de 10. Y en el sondeo 3, te dice que es de 6 toneladas. ¿Qué haces? ¿Con cuál diseñas? Eso nos ha pasado también mucho con el ingeniero Eduardo. Porque en un terreno, a veces el ingeniero Eduardo nos pide o le pedimos que haga a lo mejor hasta 20 sondeos. ¿Sí? Y nos da así diferentes resultados. ¿Qué haces tú como diseñador? El laboratorio rápido te dice, sondeo 1, sondeo 2, sondeo 3, sondeo 4, sondeo 5 y sondeo 20. Y ya, yo ya lo resolví, ¿sí? Con su factor de seguridad. Entonces, ahora viene para el diseñador, ¿con cuál va a diseñar? ¿Ustedes con cuál van a diseñar? Pues sería con el más chico, ¿no? Así es, siguiendo con el más chico, ¿sí? En caso de que, depende de la magnitud del terreno, ¿no? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos o lo que hacemos, tenemos un terreno grande y prácticamente lo que hacíamos es lotificar, ¿no? Vamos a pensar que estaba así lotificado, ¿sí? Y así estaba lotificado, ¿no? En la calle y aquí es en la calle, ¿no? Entonces, nos hacían 4 sondeos, ¿no? PCA, PCA y PCA. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros teníamos nuestro plano de fraccionamiento y lo que hacíamos, no sé, unas 20 hectáreas, por ejemplo, indicábamos el número de sondeos que tendríamos que hacer porque ya es bastante área, ¿sí? Eso si quieren, lo checamos más adelante, ¿sí? Sacábamos sondeo. ¿Qué hacíamos a nuestros, vamos a llamarle así, a nuestra gente? Marcábamos las manzanas y le indicábamos, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí es un pozo, otro pozo, otro pozo. Entonces ya decíamos, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Para esta manzana, por ejemplo, aplicamos 20 toneladas. Para esta manzana, aplicamos 10 toneladas. Parece que la más baja, 6 toneladas. ¿Por qué? Porque y aquí hacíamos 2, 3 sondeos, ¿no? Por ejemplo. Porque si hacemos todo un solo, lo más bajo, que es lo más ideal o lo correcto por incertidumbre, pues sale muy caro la cimentación. Entonces aplicaban por zonificación. Entonces lo que hacemos, lo zonificamos, ¿no? Cuando tenemos fraccionamientos de 20 hectáreas, 25 hectáreas, que es lo que hacíamos en las cimentaciones, zonificamos y entonces al ingeniero Eduardo le dábamos un plano y generalmente, ¿qué hacían los residentes de obra?
indicamos, hasta aquí el pozo, aquí es el pozo, entonces se zonificaba y el ingeniero además iba a hacer su pozo, no lo indicamos, entonces pues tenemos un mejor control por ejemplo, de tenemos un mejor control de calidad de muestras del suelo, ¿no? Y sobre todo de cimentaciones. Y había estructuras que teníamos cimentaciones. Y además también eso nos daba pauta a hacer nuestro proyecto. Por ejemplo, les comento, me tocaba hacer todo el proyecto. Decía yo, ¿sabe qué? Aquí no podemos edificar edificios de 4 o 5 niveles. Mejor los movemos a donde el predio es más alto. Y aquí metemos edificios de un nivel hasta 2 niveles, ¿sí? Por la capacidad de suelo. Entonces, jugábamos con la arquitectura también, planteamos en el proyecto de urbanización y decíamos en dónde quedaría nuestro tipo de vivienda para economizar. Entonces, eso todo lo que veamos, ¿no? En cuanto a proyectos, ¿no? Eso es lo que generalmente, bueno, nos tocaba realizar para poder hacer un proyecto definitivo, ¿no? Por ejemplo, hablando de 20, 30 hectáreas, ¿no? Hablando de a lo mejor de unas 5,000 casas, de unas 3,000 casas, ¿no? O sea, eso es lo que generalmente hacíamos. Y ahí, por ejemplo, yo les decía siempre, 1 o 2 varillas, pues sí te pega bastante en la estructura, ¿no? Sí, es lo que generalmente va a pasar. Entonces, ¿cómo sacamos el número de sondeos? Por ejemplo, el número de sondeos, ya que estamos hablando de eso, número de sondeos de un terreno. Nos vamos a las normas técnicas y nos dice que generalmente sería que ser el perímetro del terreno, todo el perímetro, dividido entre 80. ¿Sí? Si consideramos que el suelo es tipo 1 y tipo 2, o sea, más o menos estas resistencias. Y si hacemos el perímetro entre 120 es igual a 3 sondeos. ¿Sí? Perdón, este es el tipo de suelo. Tipo de suelo. Y es el tipo de suelo. Es un suelo tipo 3. ¿Sí? Entonces, esto indicaba, ¿no? Si tú aquí tenías, por ejemplo, 100 metros, 100 metros, 100 metros y 100 metros, prácticamente, ¿qué es eso? Pues es una hectárea, ¿no? 100 metros. 100 por 4, pues son 400 entre 80. Te dice que mínimo, por ejemplo, para una hectárea, el perímetro son 400. Si tú sabes que más o menos en suelo duro, entre 80, te dice que mínimo son 5 sondeos. ¿Sí? Si fuera este tipo de sondeo son 400 entre 120, entonces esto 400 entre 120 te dice que mínimo son 4 sondeos. ¿Sí? Entonces eso es lo que generalmente va pasando, ¿no? Es lo que generalmente nos va indicando, ¿sí? Y la primera de desplante tiene que ser menor a 2 metros, 2 metros y medio, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente te saca el número de sondeos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué te pide más sondeos? Porque no sabes si el suelo, como acá, ¿sí? Si puede haber estratos muy bajos y sin cambio tú ya estás determinado que es un suelo tipo 3, te piden menos sondeos. ¿Por qué? Porque aparentemente pues tú estás seguro que todo es una distancia más baja, entonces te piden menos sondeos, ¿no? Entonces es lo que generalmente pasa. Si ustedes trabajan en una constructora de vivienda, eso es lo primero que les revisa el verificador. ¿Sí? ¿Sí? O si ustedes van a hacerlo, ¿no? ¿Sabes qué? Te lo rechazan. ¿Sabes qué? No cumples con un sondeo. Oye, ¿pero por qué? Pues esto es la regla que tienen para hacer sondeos. Entonces, imagina que sean, hablando de hectáreas, por ejemplo, o hablando de cantidad de perímetro, es el número de sondeo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues tenemos ese valor dato. Preferíamos pagar más sondeos para tratar de zonificar nosotros y decir, ¿sabes qué? Con esta cimentación diseño con y con esta masa diseño esto. Entonces abaratábamos los costos de la cimentación.
Y así lo trabajamos nosotros. ¿Queda claro? Sí, fíjate que sí. O sea, ahí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos ya nada más, no nada más esos estudios de mecánica de suelos, de capacidad de carga, nosotros ya pedimos penetración estándar, pedimos también pruebas de consolidación, por ejemplo, para ver cuánto asentamiento vamos a tener, de acuerdo a lo que indica en mecánica de suelos, por ejemplo, y poder ver si esa zona se va a desplazar o no, porque tenemos que jugar un papel muy importante con los volúmenes de tierra, ¿no? Ahí es importante la topografía, fíjense. Yo les comento, ¿no? Casos que hemos trabajado nosotros. Los casos más complicados para nosotros es la zona de Orizaba, Veracruz, ¿sí? Córdoba, Río Blanco, Iztazoquitlán. ¿Por qué? Porque se inundan, ¿sí? Son suelos muy bajos y se inundan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que jugar mucho nivel con la topografía y 2, 3 centímetros de relleno en 15, 20 hectáreas te impactan muchísimo en el costo. Entonces, tenemos que hacer mejoramientos de suelo de acuerdo a cómo lo trabajan ahí, ¿sí? Es muy diferente aquí en Tehuacán, no tenemos tanto problema de nivel freático, ¿sí? Entonces, sí hacemos un buen estudio de suelos. Entonces, ahí ya, por ejemplo, yo sí les digo considerar, no todos los laboratorios pueden hacer ese tipo de diseño, ¿sí? Nosotros aquí en Tehuacán, el que más le confiamos, pues, es a Geolabs, ¿sí? Hay muchos laboratorios, pero lamentablemente yo casi no les confío, primero por los resultados, ¿sí? Dos, porque no tienen el equipo, son muy poquitos que tienen el equipo. Yo siempre, y eso he platicado con el ingeniero Eduardo, ¿no? Ya ese era su criterio, ¿no? Si hace el círculo de Moore y resistencia de suelo por medio de esfuerzos, ¿por qué siempre domina más las formas semiempíricas de Terzaghi o de Meyer, ¿no? Por la que quiere ocupar, ¿no? Entonces, digo, si por los máquinas triaxiales te dan más resistencia a cortante del suelo y bastante más capacidad de carga, entonces, ¿por qué ellos te ponen la capacidad de carga con esas fórmulas de Terzaghi, que son eh, mucho más conservadoras, ¿no? Pero ya ese es el criterio del laboratorio y le tienes que hacer caso al laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ya son cuestiones ahí donde el laboratorio y el estructurista a veces platican y ya depende cómo te digan, ¿no? La capacidad de que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si el laboratorio dice que hay que meter pilotes, pues hay que meter pilotes, ya no queda de otra. Por más que tú le quieras salvar, ya no. Y también te vas por la parte de estar consciente de lo que te recomiendan, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros sí hemos hecho ese tipo de suelo, hemos trabajado, o sea, nosotros por ejemplo, yo no conocía el teyolote, que es así como piedra, el teyolote que es la zona ahí de Orizaba, de Córdoba, Iztazoquitlán, así le llaman, son piedras grandes, ¿no? Teyolote, y eso generalmente hacen un pedraplén, tiran las piedras grandes y vienen las patas de cabra y empiezan a compactar y después vienen las capas ya finas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el teolote queda como un dren en la parte de abajo del suelo, ¿sí? Pero claro, se tiene que checar el asentamiento, ¿no? Porque cuánto es lo que pasa en el tiempo de estiaje y cuánto es lo que tiene en tiempo con nivel freático, ¿sí? Porque ¿qué pasa si no consideras eso? Al rato todo se va a asentar y es un problema grande, ¿no? Por ejemplo, de cimentación. O, por ejemplo, casos donde el suelo es muy arcilloso, también nos ha tocado, cómo el agua le afecta, ¿no? Se contrae o se expande, ¿sí? En casos de terrenos de Tehuacán que dominan, que no están arcillosos en algunos suelos, pues es muy fácil cimentar, ¿sí queda claro? Pero a yo siempre le dejo la responsabilidad al laboratorio, y es donde tenemos que platicar nosotros para definir precisamente esto, ¿no? Lo que yo siempre les he dicho, entonces, tú me recomiendas el mejoramiento, pero ¿para qué lo hago? Si no me estás aumentando capacidad de carga, ¿sí? Lo que sí le tenemos que indicar al laboratorio es que en sus cálculos de capacidad de carga, que no te lo calcule como base de 1 metro, ¿sí? Que le calcule con la base
que tú estás estimando de cimentación. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a incrementar un poco tu capacidad de carga. Eso es lo que generalmente pasa con un laboratorio. ¿Sí? Como el laboratorio no sabe, te dice base igual a 1 metro. Y la mayoría que aprendemos en clases. ¿Sí? Pero si tú dices, ¿sabes qué laboratorio? Mira, tengo una descarga de tanto y más o menos yo le estimo que una zapata de 3x3, entonces él te vuelve a hacer un cálculo para una zapata de 3x3. Entonces no es lo mismo una capacidad de carga de base de 1 metro a una base de 3x3 metros. Entonces aumenta más la capacidad de carga, ¿no? Entonces eso es lo que generalmente hay que platicar con un laboratorio. ¿Queda claro? No sé, comentarios, dudas. No, todo bien, Inge. Ok, entonces mañana le seguimos. Hasta mañana. Hasta mañana.